Observa el siguiente caso. Encuentre la tasa o razón de cambio del volumen de ventas con respecto a los gastos de publicidad, cuando esas dos variables que me mencionan están dadas por la siguiente ecuación. Como te imaginarás, a mí lo que me piden en este problema es hallar la derivada del volumen con respecto al gasto, o sea, derivada de y con respecto a x. ¿Se puede obtener la derivada? Por supuesto que sí. Una de las formas que hemos aprendido es despejando y. Nosotros, si logramos despejar y, entonces podemos derivar sin ningún problema. ¿Habrá alguna otra forma de hallar la derivada de y con respecto de x sin necesidad de expresar explícitamente a y? Pues sí existe y se conoce como la derivación implícita. En cada una de las siguientes funciones determinaremos el diferencial de y con respecto de x mediante la derivación implícita. A. Bueno, vamos a empezar derivando miembro a miembro. Tenemos aquí la derivada de y sobre 3 menos el x sobre y, que va a ser igual a la derivada de 4. La última operación que yo realizo en este primer paréntesis es la suma. Por lo tanto, voy a aplicar la derivada de cada uno de ellos. Tenemos aquí derivada de y sobre 3 menos la derivada de x sobre y. Mientras que aquí nosotros obtenemos que la derivada de la constante es 0. La última operación que podemos observar aquí es la división con esta constante o simplemente la multiplicación con un tercio. Está claro que un tercio puede salir de la derivada y solo nos queda derivada de y. En este otro paréntesis podemos observar que la última operación es la división. Apliquemos la fórmula de la derivada de la división, el cual consiste en el denominador al cuadrado. Aquí vamos a colocar a la derivada del numerador multiplicado con el denominador menos el numerador multiplicado con la derivada del denominador. Y todo, ojo, esto va a ser igual a 0. Bien, continuemos. Esto va a ser igual a un tercio multiplicado con, ¿cuál es la derivada de y? La derivada de y es 1. Cuando tú termines de derivar en una letra, entonces multiplícalo siempre por el diferencial de la letra que le corresponde. En este caso, diferencial de y. Menos todo esto sobre y cuadrado. Derivada de x también es 1. Ojo, a todo esto le corresponde 1. ¿1 por quién? Por diferencial de x. Y todo esto está multiplicado con y. Menos x multiplicado con derivada de y. Nuevamente tenemos 1 por diferencial de y. Y todo esto va a ser igual a 0. Ahora, esto va a ser igual a un tercio por diferencial de y menos. Aquí tenemos a y entre y cuadrado que va a ser 1 sobre y. Por lo tanto sería 1 sobre y diferencial de x. Este menos con el de aquí hace positivo más. Y x entre y cuadrado nos queda x entre y cuadrado multiplicado con diferencial de y. Y todo esto no te olvides que es igual a 0. Ahora, nosotros queremos el diferencial de y con respecto de x. Y lo que debemos hacer es dividir. Vamos a dividir inmediatamente con diferencial de x. Por supuesto, lo voy a dividir de una vez aquí. Tenemos sobre diferencial de x, sobre diferencial de x, sobre diferencial de x. Aquí también sobre diferencial de x. Por supuesto, si yo voy a dividir, tiene que ser a ambos miembros y a todo. En algunos casos podemos simplificar, por supuesto. Aquí, por ejemplo. Bueno, aún esto de aquí sigue siendo 0. Y así nosotros obtenemos un tercio por diferencial de y con respecto de x menos 1 sobre y más x sobre y cuadrado multiplicado con diferencial de y con respecto de x. Y todo sigue dándonos 0. Puedo factorizar y puedo enviar a menos 1 sobre y al segundo miembro. Al factorizar, porque aquí yo observo el factor común, observen este de aquí, tenemos a un tercio más el x sobre el y cuadrado, todo por diferencial de y con respecto de x.
Esto es al factorizar. Mientras que el menos 1 sobre y se envía al segundo miembro y obtenemos aquí 1 entre y. Lo único que nos queda es pasar a dividir. Y finalmente nosotros obtenemos que diferencial de y con respecto de x va a ser igual 1 entre y multiplicado con 1/3 más x entre y al cuadrado. Por supuesto sale en términos de x e y. B. Utilizamos la misma técnica. Vamos a derivar el primer miembro y el segundo miembro. Tenemos aquí y cubo menos 2xy más 7. Y este va a ser igual a la derivada de 3x más 1. Está claro que aquí la última operación es la suma. Por lo tanto, es la derivada de cada sumando. También en este segundo paréntesis, la última operación es la suma. Derivada de cada sumando entonces. Podemos hallar algunos, por supuesto. Este de aquí, por ejemplo. Tenemos que la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Pero no olvides, ni bien derives, multiplícalo con diferencial de la letra. En este caso, diferencial de y. Aquí, lo que necesitamos es derivar la multiplicación. Y para esto, identificamos al primer y al segundo factor. Tenemos aquí el primer factor y el segundo factor. Entonces, vamos a obtener derivada del primer factor multiplicado con el segundo factor, más el primer factor multiplicado con la derivada del segundo factor. Aquí nosotros obtenemos derivada de la constante 0. Aquí la derivada de 3x es 3 y no olvides multiplicarlo con el diferencial de la letra, en este caso diferencial de x. Y por último, derivada de esta constante es 0. Bueno, continuemos. Aquí nosotros tenemos 3y cuadrado diferencial de y menos derivada de 2x. Derivada de 2x es 2. Y no olvides completar con diferencial de x. Derivada de y es 1. Y no olvides multiplicar con diferencial de y. Y todo esto va a ser igual a 3 diferencial de x. Bien, ahora, ¿qué realizamos? Lo que vamos a realizar es la división. Vamos a dividir todo con diferencial de x. Entre diferencial de x, entre diferencial de x, entre diferencial de x y aquí también entre diferencial de x. ¿Tenemos para simplificar? Por supuesto que sí. Aquí, aquí. Bien, y así nosotros vamos a obtener 3y cuadrado diferencial de y con respecto de x menos 2y menos 2x diferencial de y con respecto de x y todo es igual a 3. ¿Podemos factorizar? Sí, aquí tenemos los factores comunes. Y bueno, al factorizar resulta ser 3y al cuadrado menos 2x. Todo por diferencial de y con respecto de x. Y aquí nos queda 3 y este menos 2y pasamos al segundo miembro y obtenemos aquí 2y positivo. Luego ya finalizamos diciendo que diferencial de y con respecto de x va a ser igual a 3 más 2y entre 3y cuadrado menos 2x. Y nuevamente me resulta en términos de x e y. C. Aplicamos la misma técnica. Vamos a derivar miembro y, bueno, vamos a derivar el primer miembro y el segundo miembro. Nosotros tenemos aquí la derivada de ¿quién? De 2y cuadrado más 8 elevado a la cuarta. Y esto va a ser a la derivada de ¿quién? De 5x al cubo más 2x. Ahora, ¿cuál es la última operación que tú realizas dentro de este paréntesis? Está claro que es la potenciación, pero ojo, no nos han enseñado de cómo derivar este tipo de potenciación, así es que lo que vamos a realizar es la regla de la cadena. ¿Recuerdas la regla de la cadena? Nosotros tenemos lo siguiente, voy a hallarlo aquí, 2y cuadrado más 8 elevado a la 4, ¿sí? Voy a hacer que todo esto sea u. Y así yo voy a obtener el u elevado a la cuarta y todo esto lo derivo. Y por supuesto, esto va a ser igual a 4u al cubo multiplicado por la derivada de u. Y lo único que necesitamos es reemplazar. En este caso va a ser 4u al cubo. En mi caso, ¿quién es u? Es 2y al cuadrado más 8. ¿Multiplicado con quién? Con la derivada de u. Con la derivada de 2y al cuadrado más 8, este va a ser igual. Aquí la última operación a realizar es la suma, derivada de cada uno de los sumandos. Bien, continuamos. Aquí va a ser 4
por 2y al cuadrado más 8. Bueno, aquí podemos aplicar ya la derivada de todo este polinomio si deseamos de forma directa. ¿Se puede de forma directa? Por supuesto que sí. ¿Y cuánto resulta ser? Resulta ser 4y. Y no olvides, multiplicado por el diferencial de la letra. Y este va a ser igual a, puedes haberlo hallado de forma directa o separando. En los dos casos y va a salir lo mismo. Aquí nosotros tenemos la derivada de 5x cubo, va a ser igual a 15x al cuadrado. Y no olvides por diferencial de la letra. Más, en este otro caso tenemos la derivada de 2x que sería 2 por diferencial de la letra. Ahora vamos a dividir todo con diferencial de x, a cada sumando. Y tú preguntarás, ¿por qué solamente divido aquí? Porque, ojo, todo esto es un sumando. A todo se divide. Por lo que solo se transfiere a esta parte en este caso. ¿Podemos simplificar? Sí. Y bien, aquí nosotros tenemos 4 por 2y cuadrado más 8 multiplicado con 4y, diferencial de y entre diferencial de x o diferencial de y con respecto de x, 15x al cuadrado más 2. Solo necesitamos enviar todo esto a dividir. Y aquí vamos a obtener diferencial de y con respecto de x va a ser igual a 15x al cuadrado más 2 entre 4 por 2y al cuadrado más 8 multiplicado con 4y. Y nuevamente obtenemos la derivada de y con respecto de x en términos de x e y. D. Aplicamos nuevamente la misma técnica. Tenemos aquí derivada de cada miembro. Derivada de y por e elevado a la y igual a la derivada de e elevado a la x más 1. ¿Cuál es la última operación que realizas en este paréntesis? Es la multiplicación. Aquí tenemos el primer factor y aquí el segundo factor. ¿Qué nos dice la derivada de la multiplicación? Nos dice derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. Bueno, y aquí nosotros tenemos que la última operación es la exponencial. Pero claro, no es la exponencial que nosotros conocemos. Aquí debo aplicar la regla de la cadena. ¿Les hago recordar la regla de la cadena? Tenemos aquí e elevado a la x más 1. Si queremos derivar, necesitamos convenientemente cambiar a este x más 1 con el u, para así obtener e elevado a la u y en derivada. Y tú sabes que la derivada de la exponencial es el mismo, pero no olvides multiplicar con la derivada de u. Ahora lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos e elevado a la u. ¿Cuánto vale u? X más 1. Multiplicado con la derivada de u, o sea, la derivada de x más 1. Aquí nosotros tenemos que la derivada de y es 1, y no olvides diferencial de la letra, multiplicado con e elevado a la y, más y por la derivada de la exponencial es el mismo, y no olvides multiplicado con diferencial de la letra. Todo esto va a ser igual a e elevado a la x más 1, multiplicado con la derivada de x más 1 directamente, está claro que es igual a 1. Así es que aquí vamos a obtener 1 y no olvides diferencial de la letra, diferencial de x. Dividimos con diferencial de x, podemos simplificar en algunos casos, podemos factorizar si lo observamos aquí y así vamos a obtener e elevado a la y más y por e elevado a la y. Todo esto por diferencial de y con respecto de x. ¿Y a quién va a ser igual? A e elevado a la x más 1. Y por último, lo único que hacemos es pasar a dividir. Diferencial de y con respecto de x va a ser igual a la exponencial entre e elevado a la y más y por e elevado a la y. Y así obtenemos el diferencial de y con respecto de x nuevamente en términos de x e y. Aplicamos la derivada a cada miembro. Derivada de x más logaritmo natural de x por y menos 31 por y. Y este va a ser igual a la derivada de 0, que sigue siendo 0, por supuesto. Bueno, aquí nosotros tenemos para aplicar la derivada de la identidad, del logaritmo y también aquí de una función lineal. Pero miren, nosotros podemos cambiar la expresión si no deseamos muchos problemas. Cambiamos la expresión al logaritmo natural de x por y. Tenemos una propiedad, por supuesto. ¿A quién es igual esto? Recuérdalo, logaritmo natural de x por y va a ser igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Creo que me conviene
Y así nosotros obtenemos aquí x más logaritmo natural de x más logaritmo natural de y menos 31y. Y esto va a ser igual, bueno, sabemos que la derivada de 0 es 0. Ahora sí, vamos a derivar uno por uno, porque la última operación a realizar es la suma. Derivada de x, derivada del logaritmo natural de x, derivada del logaritmo natural de y, menos derivada de 31y. Y todo va a ser igual a 0. Empezamos. Derivada de x. En este caso, derivada de x es 1, y no olvides por diferencial de la letra. Derivada del logaritmo natural. En este caso es 1 sobre x, y no te olvides diferencial de la letra. Derivada del logaritmo natural de y. Aquí nosotros tenemos a 1 sobre y. Y no te olvides diferencial de la letra, siempre multiplicando. Menos, aquí nosotros tenemos a derivada de 31y, simplemente 31. Y no te olvides diferencial de la letra. Y todo esto va a ser igual a 0. El siguiente paso es dividir con diferencial de x. Y podemos simplificar en algunos casos. Así nosotros logramos obtener a 1 más 1 sobre x más 1 sobre y, diferencial de y con respecto de x, menos 31 diferencial de y con respecto de x. Y todo va a ser igual a 0. ¿Podemos factorizar? En este caso sí. Miren, aquí y aquí tenemos factores comunes. Por lo tanto, vamos a obtener el 1 sobre y menos 31 multiplicado por el diferencial de y con respecto de x. Y ojo, enviamos esto al segundo miembro. Sería menos 1 sobre x. Y al fin nosotros tenemos que diferencial de y con respecto de x va a ser igual a menos 1 sobre x entre 1 sobre y menos 31. F. Aplicamos la derivada de cada uno de los miembros. Verificamos que en el primer paréntesis la última operación a realizarse es la suma. Aplicamos la derivada de la suma, que sería derivada de cada sumando. Igual forma en el segundo paréntesis. Obtenemos aquí que la derivada de x al cuadrado es 2x y no olvides con diferencial de x. Más, aquí sí tenemos un inconveniente. La última operación a realizarse es seno, pero no conocemos la derivada justamente de seno de x cuadrado. Así que vamos a aplicar la regla de la cadena. Por algún lado, aquí. Voy a tomar este espacio como bloque. No conozco de este, así es que voy a llamar a todo esto u. ¿Y para qué? Para que se transforme en seno de u. Y ojo, justo la derivada de seno de u si lo conozco. Esto resulta ser coseno de u. Y no olvides por regla de la cadena multiplicado con la derivada de u. Por lo tanto, aquí sería coseno de u, que es x al cuadrado, por la derivada de u, o sea, derivada de x al cuadrado. Bien, continuamos. Derivada de y cuadrado, tenemos 2y, y no olvides diferencial de y. Y derivada de coseno de y es menos seno de y no olvides diferencial de y. Entonces, nosotros tenemos 2x diferencial de x más coseno de x al cuadrado por, necesitamos la derivada, sí, la derivada de x al cuadrado. Y está claro que es 2x por diferencial de x. Y este va a ser igual a 2y diferencial de y menos, más seno de y diferencial de y. Empezamos a dividir todo con diferencial de x. ¿Tenemos para simplificar? Sí, en este caso. ¿Tenemos para factorizar? También, este de aquí con este de aquí. Al momento de factorizar vamos a obtener aquí 2y más seno de y. Y todo esto multiplicado con diferencial de y con respecto de x. Mientras que aquí solo nos queda 2x más coseno de x al cuadrado multiplicado con 2x. Finalmente, lo único que nos queda es pasar a dividir. Tenemos diferencial de y con respecto de x va a ser igual a 2x más 2x por coseno de x al cuadrado entre 2y más seno de y. Determinaremos la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x definida implícitamente por la siguiente ecuación. En el punto 4,1 tenemos una fórmula. La fórmula consiste en la siguiente. La ecuación de la recta tangente está dada por y menos
el y sub 0, que es igual al f' evaluado en el x sub 0, multiplicado con x menos el x sub 0. ¿Quién es x sub 0 y y sub 0? Son las coordenadas del punto de la gráfica de la función. ¿Será cierto que el 4,1 pertenece a la gráfica de la función? Vamos a corroborar esto reemplazando este 4 y este 1 en x y y respectivamente. Por supuesto, tenemos aquí que al reemplazar y1 y x4 sí cumple y nos da 5. Por lo tanto, el 4,1 sí pertenece a la gráfica de la función. Así es que este es el x sub 0 y el de aquí el y sub 0. Ahora, lo único que necesitamos es la derivada. Pero recuerda, esto tiene otras formas de representarse. También se representa como el diferencial de f con respecto de x evaluado en el x sub 0 o también como el diferencial de y con respecto de x evaluado en x sub 0. Creo que estoy familiarizado con esta última expresión y eso es lo que vamos a obtener de esta derivada, de esta ecuación. Tenemos lo siguiente. Vamos a derivar primer miembro y segundo miembro. Tenemos la derivada de raíz de y más x por y al cuadrado, que va a ser igual a la derivada de 5. La última operación a realizarse aquí es la suma, por lo tanto va a ser la derivada de y más la derivada de x por y al cuadrado. Y todo va a ser igual a la derivada de 5, derivada de la constante, que es igual a 0. Ahora, aquí nosotros tenemos la derivada de la raíz cuadrada de y. Sí, es fundamental esto. Hay que conocer y esto va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de y. Y no olvides, multiplicado con el diferencial de y. Más, en este caso tengo que aplicar la derivada de la multiplicación. Debo identificar al primer factor y al segundo factor. Aquí nosotros tenemos derivada del primer factor por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Y ojo, todo esto va a ser igual a 0. Continuamos. Ahora, lo que nos resulta es el 1 sobre 2 veces raíz de y por diferencial de y, más, aquí nosotros obtenemos a 1 por diferencial de x. Ojo, está multiplicado con y cuadrado, más x por, aquí nosotros obtenemos 2y diferencial de y. Y recuerda, todo esto va a ser igual a 0. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir con diferencial de x. ¿Podemos simplificar? Sí, en algunos casos. Por ejemplo. ¿Podemos factorizar? Sí. Vamos a tomar aquí el factor común y lo que nos va a resultar es 1 sobre 2 veces raíz de y más x por 2y. Todo esto por diferencial de y con respecto de x. Y va a ser igual a, voy a enviar aquí el y cuadrado al segundo miembro y nos queda menos y al cuadrado. Por último, lo que voy a realizar es el reemplazo. Lo que voy a realizar es mandar a dividirlo. Así nosotros obtenemos diferencial de y con respecto de x va a ser igual a menos y cuadrado entre todo esto, que va a ser 1 entre 2 raíz de y más 2xy. Ahora, lo último que voy a realizar es el reemplazo. Vamos a reemplazar esta función ¿en quién? En el x sub 0, y sub 0. A pesar de que aquí no diga y sub 0, también se reemplaza. Y va a ser igual a. Bueno, en nuestro caso el x sub 0 es 4 y el y sub 0 es 1. Bien, vamos a reemplazar. Tenemos aquí menos 1 al cuadrado. Debajo va a ser 1 entre 2 raíz de 1 más 2 veces el x, que va a ser igual a 4, multiplicado con el y, que va a ser igual a 1. Simplificando, tenemos a menos 1 al cuadrado es menos 1 entre 1 medio más 8. Bueno, aquí tenemos 16, 17 medios. Al final obtenemos menos 2 sobre 17. Entonces aquí tenemos la pendiente de la recta tangente. Así que lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos aquí y menos 1, porque el y sub 0 vale 1, que va a ser igual a la derivada, en este caso menos 2 sobre 17, multiplicado con x menos el x sub 0, que es 4. Y con esto finalizamos la ecuación de la recta tangente. Ya es cuestión si nos piden
determinar la ecuación general, la ecuación punto pendiente, la ecuación funcional. Eso ya depende del contexto. Suponga que la producción semanal de una compañía relaciona las horas de trabajo X y los dólares de inversión de capital Y por medio de la siguiente ecuación, dada de forma implícita. Encuentre la razón de cambio de la inversión de capital con respecto a las horas de trabajo, cuando las horas de trabajo son 512 y la inversión del capital es $64,000. Lo que necesitamos y lo que nos piden es lo siguiente: razón de cambio de la inversión con respecto a las horas, derivada de una letra con respecto a la otra. ¿De qué letra? Derivada de la inversión, y la inversión está representada por Y. Así es que lo que nos piden es derivada de la letra Y con respecto a la letra X. Vamos a derivar cada miembro, ¿cierto? Aquí tenemos 30 por X elevado a la 1 tercio multiplicado con Y elevado a la 2 tercios. Vamos a aplicar la derivada implícita y para esto tengo que derivar ambos miembros. Y derivada de 384,000. Bueno, está claro que aquí la última operación a realizar es la multiplicación. Aquí tenemos el primer factor y aquí tenemos al segundo factor. Por lo tanto, sería derivada de 30x elevado a la 1 tercio multiplicado por el segundo factor, que es y elevado a la 2 tercios, más el primer factor, 30x elevado a la 1 tercio, multiplicado con la derivada de y elevado a la 2 tercios. Y ojo, la derivada de esta constante es 0. Bien, ahora, ¿cuánto resulta este de aquí? Al derivar, bueno, recuerden que la última operación es la multiplicación con la constante, pero la constante puede salir y finaliza con la potenciación. Por lo tanto, la potenciación baja, recuerda, y disminuye en una unidad el exponente. Así que nosotros tenemos 30 por 1 tercio que baja, sería 10. 10 que x elevado a la 1 tercio menos 1. Y por lo tanto, esto es menos 2 tercios. Y no olvides, por diferencial de la letra, en este caso diferencial de x, multiplicado con ¿quién? Con y elevado a las 2 tercios. Más, ahora aquí, tenemos 30 por x elevado a la 1 tercio. Y aquí nosotros tenemos a derivada de y elevado a la 2 tercios. Nuevamente, la última operación es la potenciación. Bajo el 2 tercios, coloco y, elevo a los 2 tercios menos 1, que sería menos 1 tercio. Y no olvides, diferencial de la letra. Y todo esto va a ser igual a 0. Ahora lo que voy a realizar es la división con diferencial de x. A todo, tanto en el primer miembro como en el segundo. ¿Podemos simplificar? Sí, algunos. Y así nosotros obtenemos, ojo, aquí obtenemos a 30 por x elevado a la 1 tercio por 2 tercios por y elevado a la menos 1 tercio por diferencial de y con respecto de x, y todo esto va a ser igual. A lo que está aquí le voy a enviar el segundo miembro. Sería menos 10 por x elevado a la menos 2 tercios por y elevado a las 2 tercios. Lo único que me queda es dividir. Y finalmente obtenemos que diferencial de y con respecto de x va a ser igual. Bueno, menos 10 por x elevado a la menos 2 tercios por y elevado a la 2 tercios entre. Pasamos a dividir. Antes de dividir podemos simplificar, claro. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 20 al final. Por lo tanto nos queda 20 por x elevado a la 1 tercio por y elevado a la menos 1 tercio. ¿Podemos simplificar aún más esta expresión? Por supuesto que sí. Tenemos aquí décima y décima, queda 2 y nos queda menos 1 medio. ¿Multiplicado con quién? Aquí tenemos, para aplicar la ley de exponente, menos 2 tercios menos 1 tercio es igual a menos 3 tercios. ¿Qué quiere decir? X elevado a la menos 1. Y, 2 tercios menos 1 tercio sería 3 tercios por y elevado a la 1. O simplemente y. Y miren, esto es lo que nos queda. Representándolo de forma más simple, va a ser igual a menos 1 medio multiplicado con y sobre x. Ahora, lo que me piden es reemplazar. Reemplazamos las horas de trabajo con 512 y la inversión con 64,000. Recuerden la letra. Aquí nosotros tenemos que la inversión es el y. El y se reemplaza con 64,000.
Por lo tanto, el diferencial de y con respecto de x, reemplazando el x con 512 y el y con 64.000, obtenemos menos 1/2 multiplicado ¿con quién? Con y, o sea 64.000 entre x, que es 512. Y este va a ser igual a menos 62,5. ¿Y cuáles son sus unidades? Pues bueno, el y que representa la inversión sería dólares y el x que representa horas de trabajo, por horas de trabajo. En este caso nos da negativo. ¿Qué quiere decir? Que está disminuyendo. ¿Quién? La inversión del capital. Una mujer conduce hacia una señal en la carretera. Sea θ su ángulo de división de la señal y sea x su distancia medida en pies a esa señal. Si el nivel de sus ojos está a 4 pies de la superficie, demuestre que tangente de θ es igual a esta expresión en x. Pues bueno, vamos a representar geométricamente a nuestro problema. Aquí está los ojos de nuestra conductora, ¿de acuerdo? Los ojos de la conductora están a 4 pies sobre el nivel del suelo. Así es que voy a dibujar aquí el suelo, ¿bien? Luego tenemos nuestro cartel que se ubica desde este punto a una distancia de x. Aquí está la base del cartel. Tenemos que el cartel se encuentra a 18 pies. Hasta aquí. Hasta aquí nosotros tenemos 18 pies. Recuerda que aquí es 4 pies. Luego, la altura de nuestro cartel tiene 4 pies. Desde este punto hasta este punto, nuevamente mide 4 pies. Ahora, vamos a dibujar el ángulo. Aquí tenemos el ángulo. Voy a marcarlo con θ. Necesitamos encontrar una relación entre θ y x. Y nos piden en la parte A que demuestre que esa relación está ahí como observas aquí en pantalla. Pues voy a utilizar aquí propiedades de trigonometría y geometría. Por ejemplo, puedo dibujar esta línea de apoyo. Y si te preguntan cuánto mide esta línea de apoyo, pues es simple, también mide x. Perfecto, estamos trazándolo en un triángulo rectángulo porque este es un triángulo rectángulo. También tenemos la medida desde este punto hasta este punto, el cual es igual a 14 pies. ¿Por qué? Si desde este punto hasta la superficie de la Tierra mide 18 y del punto de visión de la conductora hasta la superficie de la Tierra mide 4, entonces lo que queda mide 14 pies. Y justamente vamos a trabajar en este triángulo rectángulo. Voy a llamar a este de aquí el ángulo alfa. Por lo tanto, en A nosotros tenemos que tangente, observa, tangente de alfa más θ, recuerden que es cateto opuesto sobre adyacente, es en total 14 pies más 4, que es igual a 18. 18 y el cateto adyacente, que es x. Pero claro, nosotros sabemos que la tangente tiene alguna fórmula, tangente de la suma de ángulos. Este va a ser igual a tangente de alfa más tangente de θ entre 1 menos tangente de alfa por tangente de θ. Y ojo, esto va a ser igual a 18 sobre x. No conocemos tangente de θ, pero sí conocemos tangente de alfa. Tangente de alfa es 14 sobre x, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hacemos el respectivo reemplazo. Sería 14 sobre x. Por lo tanto, aquí tenemos 14 sobre x más tangente de θ entre 1 menos tangente de θ de alfa. Aquí tenemos a 1 sobre 14 sobre x. Nuevamente. 14 sobre x por tangente de θ. Y este va a ser igual a 18 sobre x. Por supuesto, necesitamos despejar.
Bueno, voy a multiplicar en aspa, este x pasa a multiplicar y todo esto también. Así es que vamos a obtener 14 más x por tangente de teta, que va a ser igual a, esto pasa a multiplicar con 18, sería 18 menos 14 por 18, que va a ser igual a 252. ¿Multiplicado con quién? Bueno, con tangente de teta dividido con x. Perfecto. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Tenemos a x por tangente de teta más 252 entre x por tangente de teta. Y ojo, este va a ser igual a 18 y este 14 vamos a enviar a restar aquí, quedando 4. Ahora vamos a multiplicar a todo con x para poder eliminar el x de esta fracción. Al multiplicar todo con x tenemos x cuadrado por tangente de teta más 252 por tangente de teta. Y esto va a ser igual a 4x. Podemos factorizar y poder enviar al segundo miembro, ¿cierto? Por lo tanto, concluimos que tangente de teta va a ser igual a 4x entre x al cuadrado más 252. Y es justo lo que nos indican en la parte A. Vamos con la parte B. En la parte B, encuentre la razón de cambio de teta respecto a x y determine cuándo dicha razón es igual a 0. Lo que me están pidiendo es la derivada de teta con respecto a x. Y para eso yo voy a derivarlo implícitamente a esta expresión, a esta ecuación. Recuerden, derivada del primer miembro, que va a ser igual a la derivada del segundo miembro. Aquí nosotros tenemos derivada de tangente es secante al cuadrado de teta. Y no olvidar, multiplicado con el diferencial de teta. Ahora en este otro caso, empezamos a derivar con respecto de x y tenemos el x al cuadrado más 252. Todo esto al cuadrado, recuérdalo. Ahora, la derivada del numerador, que sería 4, y no olvidar, diferencial de x, multiplicado por el denominador, que sería x al cuadrado más 252. Puedes, si quieres, hacerlo de esta forma, o como todo está en términos de x, ya al final lo completas con diferencial de x. También, vamos a hacerlo de esa forma. Ahora vamos a derivar todo esto con respecto de x y luego lo vamos a multiplicar con diferencial de x al finalizar. Aquí nosotros tenemos x cuadrado más 252 al cuadrado. Derivada de lo que está arriba es 4, multiplicado por lo que está debajo, o sea, el denominador. Menos el de arriba, multiplicado con la derivada del denominador, que es 2x. Y no olvides, al final se multiplica con diferencial de x. Bueno, lo único que necesito es dividir con diferencial de x. ¿Tenemos para simplificar? Por supuesto que sí. Así es que nosotros obtenemos que el diferencial de teta con respecto de x va a ser igual. Copiamos nuevamente todo esto, si deseas lo puedes simplificar. Tenemos 4x al cuadrado más 252 por 4, que sería 1008, ¿cierto? Y aquí tenemos 100, 1008. Aquí tenemos 1008 menos 8x al cuadrado. Bueno, pasando a dividir el secante al cuadrado de teta, multiplicado con ¿quién? Con el x al cuadrado más 252 al cuadrado. ¿Listo? Aquí tenemos la razón de cambio de teta con respecto a x, a la distancia. Ahora, ¿qué nos piden? Determina cuándo dicha razón es igual a 0. Bueno, la única forma de que sea 0, al reemplazar a x y a teta con algún valor, es que el numerador, escúchalo bien, el numerador sea 0.
Entonces lo único que necesitamos es buscar para qué valor de x el numerador es 0. Por lo tanto, el diferencial de θ con respecto de x, ¿de acuerdo?, evaluado en algún x sub 0, es igual a 0 si y solamente si, ojo, imaginemos que lo estamos reemplazando, aquí tenemos menos 4x cuadrado, ¿cierto? Pero x sub 0 más 1008 sea igual a 0. Es la única forma que el numerador sea 0. De aquí nosotros obtenemos que el x sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a 1008 entre 4. Bueno, ya sabemos cuándo es 1008 entre 4, es 252. 252. Así es que esto, la única forma es de que x sub 0 sea igual a 2, a raíz de 252. Pero profesor, son dos valores, más o menos. Pues te informo que no puede tomar el negativo porque estamos hablando de una distancia. X representa una distancia y que se mide en pies, ojo, en pies. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Cuando dicha razón es igual a 0, cuando dicha razón es igual a 0, es igual a 0 cuando la conductora, su punto de visión, se encuentre a raíz 252 pies de distancia.